La epopeya del oro negro. Apenas 100 años después del comienzo de la era del automóvil, los expertos advierten que el hombre ya ha quemado cerca de la mitad de las reservas mundiales de petróleo que le ha tomado a la naturaleza millones de años en producir. Parte 2. La nacionalización del petróleo. Después de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre un número creciente de países industrializados dependientes del petróleo y los países productores, donde comenzaban a propagarse movimientos nacionalistas, pasaron por revueltas políticas y económicas que se agravarían aún más en las décadas por venir. En Estados Unidos, que no tuvo que recuperarse de la guerra, la sociedad de consumo prosperaba libremente. Como resultado de esta despreocupada prosperidad, el número de vehículos representaba el 80% de la cifra mundial de autos en 1947. Aunque Estados Unidos aún era el más grande productor, consumidor y exportador de petróleo, algunos analistas acuciosos entendieron que las cosas estaban por cambiar. Se hizo evidente que la demanda de petróleo en el mundo superaba lo que Estados Unidos podía suministrar. Particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, Europa reconstruyó su economía en torno al petróleo, igual que Japón. Y en ese mismo periodo el consumo estadounidense se disparó. Reconociendo esta demanda creciente y bajo la sencilla premisa de que existían yacimientos petrolíferos extranjeros más grandes y menos costosos de explotar, las compañías estadounidenses e inglesas intensificaron la búsqueda de nuevas fuentes de petróleo alrededor del mundo. La mancha de petróleo se extiende. 1945. En 1945, el Departamento de Estado estadounidense elaboró un informe en relación con el petróleo y especialmente sobre el petróleo del Medio Oriente. Para esa época, las compañías petroleras comenzaron a darse cuenta de que el Medio Oriente era muy rico en petróleo. Hasta aquel momento, solo Estados Unidos y Rusia habían sido los únicos grandes productores de crudo. Este informe del Departamento de Estado dice en sus conclusiones lo siguiente: el control sobre el petróleo del Medio Oriente ofrece una fuente prodigiosa de poder político y económico, textualmente. Y eso no ha cambiado desde entonces. En diciembre de 1945, esta voluntad política quedó simbolizada en la Conferencia de Yalta, que marcaría fuertemente el destino del mundo por las décadas siguientes. El presidente Roosevelt, a pesar de su delicada salud, estuvo en Puerto Said para reunirse con Abdel Aziz, fundador del Reino de Arabia Saudita. Ambos firmaron el acuerdo denominado Petróleo para la Seguridad. Roosevelt le dijo a Abdel Aziz: ustedes nos garantizan un acceso privilegiado a su petróleo y, como contraprestación, nosotros les garantizamos protección contra ataques internos y externos. A esto se le conoció como el paraguas estadounidense. Las primeras premisas de esta alianza paradójica entre uno de los países más arcaicos y feudales de la época y la democracia más poderosa y moderna del planeta se dieron unos 20 años antes, cuando Ibn Saud, contando con el filo de las espadas y el Corán, unió a varias tribus nómadas y belicosas y conquistó la Meca para crear el Reino de Arabia Saudita. Hay una anécdota relevante sobre los tiempos heroicos de la exploración petrolera. En los años 20, un hombre extraño, portando un casco colonial y protegido por un paraguas verde, caminaba a través de la inmensidad del desierto de Arabia Saudita. Se trataba del mayor Frank Holmes, un ingeniero de minas neozelandés muy ingenioso e inteligente. Su objetivo era encontrar un espécimen muy raro de mariposas negras, una metáfora bastante poética de la riqueza que habría de representar el oro negro y que él fue el primero en percibir.
contactó a la entonces Anglo-Persian, la cual envió a un equipo de geólogos al sitio. Pero como solo estaban acostumbrados al modelo iraní, no se imaginaron que los indicios de petróleo que buscaban estaban ocultos debajo de las dunas de arena frente a ellos. El informe que levantaron fue negativo. La Anglo-Persian abandonó el proyecto sin saber lo cerca que estuvo del tesoro más preciado en la historia del petróleo. Los estadounidenses, más pragmáticos que los ingleses, conquistarían este tesoro para sí mismos. En 1933, la Standard Oil de California, SoCal, allanó el camino. Hizo un contrato con el rey Abdelaziz, quien le dio una concesión sobre 1 millón de metros cuadrados en la zona oriental de su reino, por 14.000 kilogramos en monedas de oro. En 1933, 2 geólogos y un intérprete, a bordo de un Ford y escoltados por una docena de beduinos, cruzaron el desierto. Los primeros años fueron una decepción, pero al final de los años 30 se hicieron descubrimientos muy prometedores que fueron celebrados con gran pompa por el rey Abdelaziz. Esto marca el inicio de la fabulosa aventura del petróleo saudita. 10 años después, a comienzos de la década de 1950, experimentaría su primer éxito en la región de Ghawar, donde se descubrieron varios yacimientos, todos pertenecientes a un mismo campo petrolífero de 200 kilómetros de longitud. Esta enorme mancha de petróleo, con una superficie de 2.250 kilómetros cuadrados y que sigue siendo aún la más grande del mundo, llevó a los geólogos a decir que Arabia Saudita flotaba sobre un mar de petróleo. Texaco y SoCal no podían manejar todo por sí solas, así que se asociaron con Mobil y la Standard Oil de Nueva Jersey, hoy en día Exxon. De esta asociación nació la compañía Arabian American Oil, Aramco, un gigantesco consorcio completamente estadounidense. El éxito de esta industria en plena expansión fue una de las razones para que los empresarios petroleros ignoraran las revueltas políticas que comenzaron a suscitarse en los países productores. A partir de los años 50, mientras se propagaba a través de los países del Medio Oriente un sentido nacionalista, surge un cierto grado de conciencia entre las poblaciones recién liberadas de los colonizadores, después de haber estado bajo el yugo del Imperio Otomano por más de 5 siglos. Hubo una especie de búsqueda de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, se desarrolló el nacionalismo árabe. Inicialmente fue representado por el partido Ba'ath, luego por Nasser, y también por tendencias políticas muy poderosas como el socialismo, el marxismo, el fundamentalismo, más recientemente y últimamente, el terrorismo, por desgracia. Esta ola nacionalista fue lo que permitió el surgimiento de la conciencia pronacionalista del petróleo. Estos países se dieron cuenta de que fueron engañados con los llamados acuerdos de concesiones, firmados entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Juan Pablo Pérez Alfonso, el caballero guerrillero. Un país no árabe, Venezuela, tendría un papel importante en el nacionalismo petrolero. Junto a México, es uno de los más antiguos productores de petróleo de América Latina. En la década de 1910, a pesar de los indígenas hostiles, la naturaleza y el clima, las grandes angloestadounidenses, Shell y Standard Oil, dirigiendo el camino, enviaron a sus exploradores en busca de zonas ricas en petróleo. Después de un inicio infructuoso, en los años 20 se hicieron descubrimientos nuevos, uno tras otro, especialmente en la cuenca del lago de Maracaibo. Caudillos petroleros sanguinarios y corruptos, que eran como títeres en manos de las grandes, iban y venían en innumerables golpes de Estado que los llevaban al poder. Esta situación terminó solo después de la Segunda Guerra Mundial, con la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez.